Bueno, gracias por estar hoy, gracias por invitarnos. Ahora estamos acomodando cosas técnicas. Yo les voy a contar una experiencia que hicimos hace poco. Se llama, un nombre súper original, Chicas en Tecnología. Y ahora les voy a contar un poco por qué. Este es el grupo, somos muy poquitos. Y en realidad yo solamente vengo del ambiente tecnológico de educación, pero el resto viene del diseño, son programadoras. Ricardo, por ejemplo, nos ayuda con todo lo que son las redes y demás. Pero ¿por qué este grupo de gente que ni siquiera éramos amigas ni nada, cuando vimos una publicación en Facebook que decía, bueno, hay que ayudar a que haya más chicas en tecnología, nos convocamos y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos llegar a hacer. Y en realidad lo que nos preocupaba era esto. Yo traje unos recortes de diario de estas últimas semanas, me imagino que muchos los deben haber leído. El primero dice algo así como, los adolescentes se consideran expertos en tecnología, pero no saben cómo funciona una computadora. Y ahí todos los adultos dijimos, confirmado, ellos no son tan expertos como nosotros. Ahora, cuando uno entraba, y conectando un poco la idea de los datos, cuando uno entraba a leer qué era lo que decía esta investigación, decía algo así como que en realidad, es como muy incómodo esto, tengo paréntesis. Perdón, que no veo la realidad. Bueno, lo que decían los datos es, de 10 estudiantes, solamente 4 saben no saben lo que es programación. Entonces yo decía, bueno, pero 6 sí saben. Entonces era algo medio confuso los datos y cómo los sacaron en relación a qué sabían realmente los jóvenes. Y esto es algo que pasa todo el tiempo en tecnología, ¿nos estamos haciendo las preguntas correctas? La siguiente noticia fue de la semana pasada. No sé quiénes de ustedes conocen Scratch. Levanten la mano, ahí un par, muy bien. Perfecto. Scratch es un programa que ya les voy a mostrar más adelante para aprender a programar sin la necesidad de usar códigos, sino que se llama programación visual. Y esto fue como un momento de éxito que decía, bueno, hubo una argentina en el MIT que diseñó un programa para chicos donde los niños empiezan a programar desde temprana edad. Y la otra es una especialista que dice, en realidad cuando estamos enseñando a los chicos a programar, les estamos restringiendo que piensen de una manera más compleja el mundo. Entonces, por estas 3 noticias es que nosotras dijimos, no, tenemos que seguir trabajando fuerte en esto que es Chicas en Tecnología. Y en realidad, nos parece que esta es una frase un poco fuerte, pero es así, ¿no? Si la cura del cáncer estuviera en la mente de una niña, tal vez nunca la descubramos. Esta especialista, Mayra Sadler, lo que dice es que muy pocas veces escuchamos a lo que las mujeres, y sobre todo las mujeres científicas, tienen que decir sobre esto. Y esto es muy complicado porque en realidad el mundo está creciendo de una manera muy compleja. Y les voy a mostrar algo que nos encanta a los educadores, que es pruebas PISA. Las pruebas PISA, todos estamos ahí, a ver el ranking, a ver dónde estamos los argentinos. Pero en realidad lo que es interesante de las pruebas PISA es empezar a pensar qué cosas nos pueden llegar a servir para pensar lo que tenemos que diseñar y cuáles son esas necesidades. Y ahí uno de los datos que corrían es que en Argentina, en lo que es matemática, había muchas chicas que podían resolver mejor que los hombres. Y en Estados Unidos se da lo contrario. Los hombres resuelven mejor que las mujeres temas de matemática. Y este punto en realidad no tiene nada de comparación cuando uno empieza a decir, ¿pero qué es? Entonces es una construcción en la que nosotros estamos dando más o menos oportunidades. Y esto también nos parece interesante porque si uno piensa, ¿quiénes de ustedes conocen mujeres que se hayan dedicado a la computación, a la ingeniería, a ese tipo de carreras más científicas? A ver, levanten la mano. Bastantes, pero díganme si no son lo menos. No, de un grupo de 10 amigos, en realidad muy pocos se dedican a esto. Y les cuento algo, en la historia de las ciencias de la computación en realidad fue todo lo contrario. En Argentina, las primeras en estudiar fueron las mujeres. En 1980 era casi el 75% de las inscriptas en este tipo de carreras eran mujeres. Ahora, ¿qué fue pasando después? Y eso es parte de lo que les vamos a contar un poco más adelante. Pero yo les quiero contar esto. ¿Por qué estamos hoy
que además tenemos la suerte que somos todas educadoras, la mayoría mujeres, perdón los hombres ahí, pero nos tienen que ayudar, sí Andrés, ustedes nos tienen que ayudar mucho en estimular oportunidades y les vamos a contar primero por qué. Unos datos de la realidad. En principio, que cada vez se prevé en el futuro, que no es muy lejano, de acá a 2020, que son pocos años, que van a haber esta cantidad de trabajos que van a requerir que uno tenga un conocimiento en relación a tecnología, aplicada a un tipo de pensamiento, un tipo de trabajo y demás. Pero solamente los que, contando quienes empezaron a estudiar ahora, vamos a tener un 29% de personas que puedan llegar a obtener esos trabajos calificados, como quien dice. Y acá hay también un tema muy importante que yo cuando estoy en escuelas o en lugares donde trabajo con programadores, la mayoría, por ejemplo, de los programadores no se reciben. Y no se reciben porque como el mercado los está necesitando, enseguida empiezan a trabajar. Y este es un riesgo, porque ustedes saben que la educación es eso que nadie te va a sacar, y por más que ganes muchísimo dinero, lo que te va a empezar a pasar es que si no tenés calificaciones y si no vas siguiendo tu carrera, después las empresas van a decir, no, yo quiero contratar al mejor de todos estos. Entonces, eso es algo que nosotros también trabajamos. Y otra de las cosas es que en las áreas de lo que se llama en inglés STEM, que es STEM ciencia, ingeniería, tecnología, el 33% de los sueldos son más altos que todos en comparativas de todos los que se dedican a otro tipo de cosas. Entonces, si uno piensa que una mujer puede estar trabajando en un hogar y encima puede tener un 33% de sueldo mayor que los hombres, eso, para todo lo que es la comunidad, mejora en mucha calidad. Y otra de las cosas, a mí no me gusta mucho, pero ahora todos sabemos de esto, que cada tanto en las noticias nos muestran, los famosos drones, que hay drones hasta para ir a ver un partido de fútbol. Esto habla de que empiezan a aparecer cada vez más nuevos trabajos y díganme si no, si cada vez el rol del cartero no es más imprescindible. Es algo que nosotros podemos ver todos los días y que a veces esperábamos cuando hace unos años con ansias y ahora, bueno, solo si te trae un paquete o una carta de documento. Entonces empezó a ser alguien menos querido. Y también por otro tema, tenemos que empezar a pensar que haya más mujeres en estos campos. La perspectiva de lo que a veces hablábamos el otro día en el taller tiene que ver con la innovación. Y esta perspectiva es fuerte porque ¿saben ustedes que cuando empezaron a diseñar al principio los airbag, que son todos estos sistemas que cuando uno tiene un choque responde con esta bolsa, lo diseñaron pensando en hombres? Cuando empezaron a morir las mujeres dijeron, nos faltó el dato de que haya una mujer pensando y diseñando esto. Y esto no es menor, porque también cada vez más hay un montón de sistemas de reconocimiento, por ejemplo, por voz. En Estados Unidos hay un caso en donde una empresa dijo, voy a hacer que la seguridad pase todo por la voz. Gastaron un montón de dinero, pusieron todo el sistema de reconocimiento cuando uno ingresaba a trabajar, diciendo su nombre y apellido, pero empezó a pasar que nunca habían tenido en cuenta la voz aguda de las mujeres. Y esos son ejemplos mínimos para darse cuenta cómo también necesitamos que atrás haya mujeres pensando en estos temas. Porque además, principalmente, díganme si ustedes cuando tienen que resolver un problema, si no hay una multiplicidad de mujeres, hombres, niños, jóvenes, un montón de actores pensándolo, no se resuelve mejor. Y este es otro tema. Más modelos a seguir. Esto seguro ustedes empezaron a ver ahora los videojuegos, que siempre tienen que rescatar a la princesa, no sé si ven a los chicos jugar. Lo importante acá es que tenemos que tener esas heroínas o esos héroes que trabajen en equipo, porque siempre aparece el héroe hombre que va a rescatar a la princesa, y la princesa no hace nada. Y hace poco, hace unos años en realidad, ya empezó a ver, no sé si lo vieron, un video viral de una chica contando por qué los estereotipos de Disney también fueron cambiando. Y esto es uno de los temas que a nosotros nos interesa trabajar. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo grande y tenemos que hacer algo que empiece a mostrar que puede esto pasar, porque parece como inalcanzable, si el mundo va para ahí, ¿qué podemos empezar a trabajar? Y dijimos, bueno, si nosotros nos focalizamos en las mujeres, en que aprendan temas de tecnología, ciencia, primero que accedan,
nos va a ayudar mucho, no solo para reducir la pobreza, sino también para pensar el futuro de un país en cuestiones más vinculadas a la productividad, porque si no siempre vamos a estar haciendo un tipo de trabajo, y díganme si no, hace unos años que no se preocupa la sociedad porque hay pocos ingenieros. Bueno, llevémoslo a otros planos. Así es que el año pasado lanzamos una convocatoria que les dijimos a escuelas públicas, privadas de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, vengan a un programa que ahora les voy a contar de qué se trató. Es gratuito, inscríbanse, la única condición es que tienen que tener de 14 a 17 años y que además no tienen que saber nada, no tienen que saber programar, les tiene que interesar estar con una amiga, tráiganse un grupo de 3 amigas y cuéntenos muy bien por qué les interesa esto que tiene que ver con tecnología. La mayoría de todas estas chicas estuvieron con Conectar Igualdad, tienen celulares y no importaba la clase social, ni la escuela, ni nada por el estilo. Y ahora les voy a contar, en un año empezaron a pasar un montón de cosas. Primero, hicimos una difusión medio de artesano. Yo que tenía un contacto con algunas escuelas les iba mandando, no teníamos mucha difusión, pero de pronto empezamos a recibir 70 chicas que escribían, yo quiero participar porque soy emprendedora. Y yo me reía porque digo, tenés 14 años, wow, si vos decís que sos emprendedora a 14 años me encanta. Nosotros teníamos, por supuesto no teníamos fondos, entonces lo que hicimos fue, golpeamos la puerta de algunas empresas como Medallia y MuleSoft, son empresas que desarrollan muchos programas, pero para el extranjero, no tanto para Argentina, porque acá la capacidad productiva es muy buena, entonces tienen empleados programadores para el extranjero. Y Fiverr, y le dijimos, miren, necesitamos que nos ayuden, no necesitamos plata, necesitamos que nos den cosas. Y así es, y ahora les voy a contar que lo que pasó fue tan bueno que dijimos, bueno, en el 2020 queremos en nuestro programa que hayan 100.000 chicas de todo el país. Esto ya les pasó el chivo, así que lo vamos a federalizar y les voy a contar por qué suena tan ambicioso, pero por qué se puede hacer. Programando un Mundo Mejor se llamó esta convocatoria, y Programando un Mundo Mejor les voy a mostrar esto. Estos son aplicaciones para celular que crearon las chicas después de esas 20 horas. ¿Qué hicimos esas 20 horas? Lo dividimos en 4 días. Los 2 primeros días, las chicas tuvieron 2 horas de taller, donde les contamos un poco por qué era importante que estén ahí, donde vino gente a contarles experiencias, y donde les empezáramos a mostrar este programa que se llama App Inventor, que ahora les voy a contar qué, pero les dábamos una tarea. Les decíamos, cuando vuelvan en colectivo a su casa, piensen un problema que vean por ahí, un problema de ustedes, un problema del barrio, un problema de los chicos. Y después los otros 2 días, que fue un sábado y un domingo, les enseñamos más fuerte a cómo resolver ese problema. Y esto son lo que surgió de esos 4 días, que en realidad son 20 horas. La primera aplicación, esto uno ingresa acá, después la segunda pantalla, la tercera pantalla, son prototipos. Es la que ganó. Esta es una aplicación que hizo un grupo de chicas de José León Suárez, que es un barrio muy carenciado de Buenos Aires, que ellas lo que nos decían era lo siguiente. Nosotros somos noticia cuando ya está inundado todo el barrio. Entonces, en el medio, cuando el barrio empieza a inundarse, nadie nos ayuda. Nadie viene y nos dice qué está pasando. Y además, el barrio tiene un gran problema, que es que no está señalizado. Solamente nosotros, los que vivimos ahí, sabemos dónde hay un boca de calle, por ejemplo, que cuando se inunda, alguien puede morir porque cae y eso está súper inundado. O hay otros problemas que nadie se entera si no es del barrio. Entonces, lo que hicieron estas chicas fue crear una aplicación que no necesitaba de mucha conectividad, que eso también era interesante, pero que se la bajaban todos los vecinos. Y lo que tiene José León Suárez es que cuando empieza a inundarse en una zona, empieza a declinar a otras. Entonces es muy importante empezar a avisar rápido para rescatar todas las cosas, porque otro de los problemas que ya nos decían es, perdemos todo y a nosotros nos cuesta un montón volver a tener eso. Es más, no lo volvemos a tener. La aplicación estaba buenísima porque además
De hecho, después se lo mostraron a Defensa Civil. Defensa Civil está ayudándolas a que lo desarrollen y que sea algo mucho mejor, porque esto es un prototipo. Pero nos parecía algo súper importante de cómo ellas, que este era el grupo más chico, tenían 14 años, pudieron hacer algo que les cambió para el barrio, y además el barrio, cuando llegaron a la escuela, la directora los recibió, contaron, y ahora les voy a contar algo más que pasó, pero que me parece muy potente por lo que hicieron. El segundo, por ejemplo, se llama Panic Attack, que lo que nos preguntaban las chicas es: ¿cuántos de ustedes, si ven un incendio, si ven un robo, si ven una situación de violencia, saben a qué número llamar? No tenemos como en Estados Unidos el 911, que es universal. Tenemos muchos números. Entonces, la aplicación, ¿ven? De la segunda pantalla, solamente con apretar, ¿qué es lo que estás viendo?, te llama directamente al de la localidad que tiene que ayudar. Y eso está buenísimo porque en realidad ellas decían, hay un minuto que puede ser crucial para la vida de alguien. Bueno, así lo resolvemos. Las otras aplicaciones, por ejemplo esta, tenía que ver con gente que necesitaba volver a entrar al sistema de trabajo. Entonces conectaba a gente que necesitaba a alguien, por ejemplo, de limpieza, que tuviera buenas recomendaciones y que de esta forma le iban a ayudar a esa persona para que empiece a trabajar en diferentes campos. La otra se llamaba Safe Taxi, un poco inspirada en Easy Taxi, sé que acá está. Estas chicas la llamaron un montón el último tiempo cuando fue el escándalo de Uber para que cuenten cómo habían resolvido el problema. Lo que hace Safe Taxi es, cuando vos te subís a un taxi y sos mujer, muchas veces te terminan medio engañando, ¿no? Te dicen, bueno, a ver, ¿hasta dónde sabés? O te cobran un poco más, y eso está comprobado. Entonces, no solo podían saber bien hacia dónde iban y cuál era la tarifa a medida que entraban, sino que además podían reducir un montón de riesgos. Hubo una época en Buenos Aires, además cuando ellas lo crearon, donde había muchos ataques a chicas cuando subían a los taxis. Después la otra se llama Apoyo. Es una aplicación para ayudar y para todo lo que tiene que ver el apoyo escolar, porque lo que decían este grupo de chicos es, hay un montón de libros, manuales, cosas para ayudar a los otros, que en realidad incluso los chicos de quinto pueden ayudar a los de cuarto. De esta manera se conecta y se van pasando los datos. Después, la otra aplicación también tenía que ver con contactar a los otros cuando hubiera algún problema de adicción. Esta aplicación, que es la segunda, nos llamó un montón la atención porque la hizo un grupo de chicas que tenía bastante acceso a todo, y nos decía, lo que pasa en nuestra escuela es que los papás ni las mamás están mucho tiempo con los chicos, porque por más que tengan plata, no les pueden preguntar qué les pasa y demás. Y nosotros tenemos muchos chicos que son adictos, y la verdad es que como estudiantes y amigos nos cuesta un montón acercarnos a esos chicos. Y sabemos que está mal, y sabemos que está pasando un mal momento, pero también si se lo decimos al papá, lo perdemos como amigo. Y esa aplicación lo que hace es contactar de manera anónima y ir ayudando a que tengas recursos para poder primero detectar que tenías una adicción. Eso era re interesante porque te decía, bueno, no sé, cuánto fumas en el día, o ciertas situaciones que te iba diciendo, bueno, tu nivel de adicción es tal, tenés que hacer esto, o contactarte con fulano, todo de manera anónima. Pero nos pareció interesante porque uno pensaría que en realidad las acciones solamente están asociadas a espacios donde hay pocas posibilidades. Y los últimos, este es un grupo de un colegio que es un colegio es un colegio armenio. Y habían ido a pelear porque vieron que ustedes, no sé si sabían, pero Armenia tiene todo un tema con el genocidio y la diversidad cultural y demás. Y lo que les dijeron a la legislatura, como estudiantes, cuando fueron un día a hacer el simulacro, miren, les dijeron, la verdad es que si no sos argentino no importa. Lo que les pareció tremendo, dijeron, no, tenemos que hacer algo, no para decir no discriminemos, es que nuestra identidad tiene un montón de orígenes. Y una de las cosas que nos hicieron hacer es levanten la mano en un momento los que de acá tienen algún familiar o tienen a alguien vinculado a que no sea 100% argentino. Y la verdad que el 99% de nosotros
no somos argentinos 100%, o por lo menos en nuestro árbol genealógico hay inmigrantes. Lo que hacía la aplicación es darles un montón de actividades como hacen las colectividades y las comunidades. Vieron que los fines de semana siempre organizan o una comida o un baile o alguna actividad típica. Te iba avisando en el celular y te iba dando puntos si vos ibas. Entonces la manera de atacar no discrimines era conocer todos y disfrutar de lo que es la riqueza cultural de los grupos que nos hacen diferentes. Y el otro se llamaba Helper. Este era un grupo que hacía mucho voluntariado. Y nos decía, a nosotros los argentinos siempre dicen que cuando hay un problema los argentinos son re solidarios. Y es verdad, y a nosotros nos encanta hacer voluntariado, pero a veces no sabemos cómo organizarnos. Ahí estamos haciendo esfuerzos en ayudar para un lado y por ahí hay otro que lo necesita más. O hay situaciones en las que nuestro trabajo podría ser mucho mejor. Y esto me pareció interesante porque lo que hace es unir las necesidades con las ganas de ayudar. Entonces, volviendo un poco y resumiendo, esas aplicaciones funcionan, en la escuela se lo van pasando y la realidad que es muy interesante. La palabra programar a veces parece re lejana para todos los educadores, pero lo que es interesante cuando nosotros trabajamos con estas chicas es que entendían que programar en realidad es una experiencia más vinculada a un sistema de pensamiento, un problema que a veces parece complejo, que uno dice, como todos los que les conté y eran muy diversos, no sé, hay un problema de adicción en la escuela, ¿cómo lo podemos trabajar? Puede tener una forma de resolver y pensarse con la tecnología. Ahora, esto era lo que les contaba. Así es que nosotros en poquito tiempo les enseñamos a programar. Primero les escribíamos, las ayudábamos mucho a que ellas desglosen el problema y que entiendan quiénes eran los que hacían, cómo lo hacían, cuáles eran los actores involucrados. Después, este programa es muy sencillo porque uno va haciendo por acciones para el usuario y la verdad que el 100% de las aplicaciones que ustedes usan, todas las aplicaciones están diseñadas así. Si vos haces esto, la respuesta es esta. Si vos haces esto otro, la respuesta es esta otra. Lo que es interesante además es que los chicos pudieron usar todo tipo de dispositivos. Trajeron celulares, pero también trajeron las netbooks de Conectar Igualdad, trajeron tabletas, porque lo que es interesante además de este programa es que te permite trabajar en muchas plataformas, es decir, computadoras, tabletas, celulares. Y ahora les voy a pasar como rápidamente cuáles fueron nuestras reflexiones de lo que fue pasando esos días, esas poquitas horas. Primero que las chicas nos decían, toda la vida pensé, cuando abría una aplicación tipo WhatsApp o lo que sea, que había un minion atrás moviéndolo. Nunca me pregunté cómo estaba armado, quién lo había hecho, de qué manera. Y ahora entiendo que esto estuvo pensado y que si no me funciona es porque hay algo más atrás de esto. Primero, además, yo puedo diseñar eso y eso la verdad es que los empoderó un montón. Y la segunda cosa que nos decían es, ¿por qué toda la tecnología nosotros la usamos para estar en Facebook o sacarnos selfies? ¿Por qué no pensamos la tecnología para hacer otras cosas totalmente diferentes? Eso nos parecía muy interesante porque empezaron a crear soluciones. Y la verdad que es casi adictivo. Cuando uno entiende que puede hacer otra cosa y puede generar algo con eso, enseguida, de alguna manera, es el Candy Crush, que no sé quiénes de ustedes juegan al Candy Crush. Levante la mano quienes juegan al Candy Crush. Hay poquitos, pero la realidad es que es un juego con mucha adicción y hay una persona que dice tenemos que hacer de la educación que sea un Candy Crush, porque que sea adictivo volver a aprender y desaprender. La otra cosa, un poco de la mano de lo que decía H, es que ellas todo esto lo vivieron, porque cuando la primera invitación era algo re lejano, es venir a aprender a solucionar problemas a través de la programación. ¿Qué? Pero no importa que no sepas programar, que no sepas de tecnología, vos vení con tus tecnologías. Nos pasó que era súper interesante que además cuando planificamos los encuentros dijimos, bueno, hagámoslo de 9 los días más largos, que fueron 2 nada más, de 9 a 6, porque se van a cansar, porque los chicos no tienen tanta atención. Terminaba a las 6 y las chicas nos decían, ¿les podemos seguir mandando cosas? ¿Nos podemos seguir trabajando en esto?
lo cual nos pareció interesantísimo. Después esto, el contexto sí importa. Lo que hicimos esos 4 encuentros fue pedirle a una de las empresas, que es como, no sé si vieron alguna vez en las noticias, las oficinas de Google, donde hay cosas para jugar, hay cosas para inspirarse y demás. Si vos te vas a dedicar a trabajar a esto, tenés que ver de qué se trata. Pero no solamente porque el espacio sea estimulante. Si vos te querés dedicar a ser panadero, anda a una panadería, pero anda a la cocina. Entendé cómo pasa esto. Y esto también era súper interesante porque los chicos se enganchaban un montón y entendían primero como no era algo escolarizado, lo estaban viendo y lo estaban viviendo. Eran casi adultos y la verdad es que todo el tiempo los tratamos como adultos. El tercer punto, el aprendizaje por proyecto. Nosotros veíamos que ellas 3 se organizaban de una manera como querían el tiempo. Nosotros solamente íbamos y les decíamos, che, recuerden en qué andan, qué necesitan, pero recuerden que en tal hora tienen que tener esto resuelto. Pero ellos, entre ellas, además no había competencia. Iban y le preguntaban al otro y tenían muy claro que lo que tenían ya al segundo día que querían resolver qué problema. Este grupo, por ejemplo, le había pasado que se le acababa la batería de las computadoras. Nosotros jamás le dijimos que tenían que resolver esos problemas y que tenían que pensar previamente, vení, trae el cargador. Entonces después también se ponían a trabajar, lo resolvían ellos, como, ay, no nos prestan una computadora. Y no, en la vida real, si vos no pensaste en este problema, resolvelo vos, tenés un montón de otras cosas. Y ahí que iban a la sala y hacían lo mismo con la tiza y el pizarrón, y en este caso con un marcador y el pizarrón. Y esto también era buenísimo, porque era una forma de tratarlos como adultos, como, ¿por qué estás usando la tecnología y no pensás nunca que le podés dar estos usos y a su vez resolver todos estos problemas que pueden llevarte a algo más? Y algo clave, nosotros finalmente fueron 8 equipos, de 3 chicas, 24 chicas en total. Había algo que nosotros encontramos que es, busquemos a mentores. Los mentores era alguien que sabía de tecnología. En este caso, esta chica es una diseñadora que sabe temas de programación. A estos mentores antes igual les enseñamos cómo usar este App Inventor, esta aplicación para programar, pero les pedimos que por favor no los ayuden nunca. Que solamente los chicos, cuando sentían que tenían un problema, fueran y le dijeran, vení, acércate y ayúdame. Y eso pasó y fue interesante porque, por otro lado, no solo el trabajo era horizontal y ellos no sentían que había un adulto que les decía qué hacer o cómo hacerlo mejor. A veces los mentores, nosotros nos reíamos porque querían hacerlo perfecto y estaban ahí mordiéndose y nosotros decíamos, no, que ellos te pidan hacerlo perfecto o que ellos lleguen a la conclusión de cómo hacerlo mejor. Y nos pareció también muy interesante desde ese punto de vista. Y finalmente lo más fuerte es que todo lo que, cuando cerramos las actividades, ellos decían, bueno, todo lo que nosotros pensamos tiene que tener un impacto social, tiene que cambiarle la vida a alguien, tiene que ayudar a una comunidad. Y esto era más allá de el para qué en la escuela, ¿no? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué estudio ecuaciones? ¿Para qué hago algo? Si en realidad, cuando ellos tienen problemas como las inundaciones, la realidad es que hay algo que a nosotros nos cuesta mucho responderles. No digo que todos los días haya que hacer estas actividades, digo que cada tanto a ellos sentían que la escuela tenía otros sentidos, que todo lo que venían aprendiendo ponían en valor en muchos de estas soluciones que presentaban. Después también, en algunos puntos les trajimos gente muy especializada que daba talleres. Y las chicas podían escuchar esos talleres, podían tomar herramientas, pero también podían no hacerlo. Lo cual también, de alguna manera, los ayudamos a gestionar. Y ya voy terminando. No sé cuántos de ustedes conocen lo que tiene que ver con la cultura libre y el open source. Creo que la minoría de nosotros, como usuarios de tecnología, sabemos de qué se trata, pero les doy un ejemplo. Cada vez que vos subís una foto a Facebook, esa foto ya no te pertenece más, te pertenece a Facebook o a Twitter o a las redes sociales. Si vos lo subirías a una plataforma Creative Commons, por ejemplo, esto te protege a vos como usuario de eso que estás haciendo en la cultura digital
que se está produciendo todo el tiempo contenidos. Aunque no lo sepamos, nosotros estamos todo el tiempo produciendo contenidos, llenando una plataforma, y díganme si alguna vez no les pasó cuando entraron a Facebook y quieren cambiar la foto o alguien los etiquetó o quieren descargar, o hay un caso muy conocido de una persona que hace 5 años que viene queriendo cerrar su cuenta de Facebook y no se puede. Le dijeron, no, mira, yo te la cierro la cuenta, pero todo lo que está, las fotos que subiste no son tuyas, son mías, son de las plataformas. Y este es un tema muy importante porque con las chicas siempre trabajamos que todas estas aplicaciones que crearon las tienen que poner libres, las tienen que circular en otras plataformas, porque es la única manera que hacen de que otro se interese y la pueda perfeccionar y mejorar. Esto tiene que ver con la cultura libre. Es decir, entender otras formas de manejarnos en las redes y de que lo que creamos tenga sentido y valor. Bueno, para cerrar, nosotros lo que les queremos transmitir es que trabajamos con profesores que fueron los que nos fueron ayudando a la hora de difundir y de pensar que esto era un problema. De hecho, nosotros no teníamos dinero para que las chicas las traigan y muchos profesores se hacían cargo y las traían. Y el compromiso era era después mostrarle a la escuela que esto puede ser posible y poner en valor este grupo que se animó a anotarse en esto. Después, pensar todo el tiempo, nosotros están dentro de una comunidad, este grupo, en que, por ejemplo, ahora que vino Michelle Obama, las invitamos a que fueran a conocerla. Entonces, para ellas que nunca en la vida hubieran pensado que por anotarse en algo así podían seguir haciendo cosas, les fue muy impresionante, no porque después nos digan, mira, yo no sé si voy a ser programadora el día de mañana, pero está buenísimo porque me abrió la puerta a conocer gente en el mundo totalmente diferente. Y es cierto, volviendo a esto que les contaba, es que es un problema mundial, y no solo es un problema mundial, sino que es un problema que ya está siendo detectado, y hay un montón de becas todo el tiempo, desde Google, todas las corporaciones y demás, en querer ayudarte a que vos aprendas estas carreras. Bueno, acá es un grupo que estaba súper motivado. Y esto, para cerrar, creo que es uno de los puntos más importantes, que también lo había dicho H, que tiene que ver con que finalmente entendimos cuando cerraron estos 4 días y ellas decían, al final aprendí un montón en poquito tiempo, pero porque te pusiste vos a poner toda la energía y solamente tomaste lo que necesitabas. Ser experimentado y que no te lo cuenten es importantísimo, y sobre todo en temas como estos, que a veces parecen muy lejanos, que la mayoría de las palabras están en inglés, que son plataformas muy lejanas, pero que todos tenemos un celular. Y el grupo del otro día que estuvimos en el taller, pensamos en esto que decía Jimena Sacristani, se los dejo para cerrar. Finalmente el mundo de la educación tiene que ver con 3 cosas, dice él, ¿no? Los saberes acerca de, y esto es lo que se piensa, el saber hacer, que son estas habilidades que aprendieron, pero que ellas no saben programar 100%, ellas saben que si necesitan algo, a dónde pueden ir a buscar el tutorial que les ayuda a seguir avanzando. Y lo más importante, dice Jimena Sacristán, son los quereres, que son las motivaciones, las proyecciones, eso que querés cambiar. Y cuando ellas vieron que podían resolver algo de su barrio, ya tenían algo muy importante por querer cambiar. Finalmente esto, lo que dice Jimena Sacristán, es que los quereres son los que nos mueven a eso que tenemos y está muy mal, esas noticias que les contaba antes, que de alguna manera a veces asocian a la innovación con la tecnología y usemos tecnologías y tengamos pizarras, computadoras, pero si no pensaste para qué, la verdad es que nos hacen un daño muy grande porque generan que uno después tenga una aversión. Bueno, los invito a que después entren en la página, conozcan un poco de lo que hacemos y también es esto, ¿no? Le pusimos chicas en tecnología porque al principio tenía mucho que ver con, se llamaba Querer Sin Te. Nos parecía, no, pero esto nombre, ¿por qué seguimos usando nombres que tienen que ver con cosas en inglés? ¿Por qué no creamos algo nosotros y que el mundo nos venga a copiar? Porque la realidad es que tenemos mucho nosotros para decirles, sobre todo los argentinos, esa frase, atémoslo con alambre, no es menor, es la creatividad puesta en acción. Nosotros siempre vamos a resolver un problema. Entonces, bueno, esto es parte de lo que hacemos, acá están las redes, muchas gracias por la paciencia y esperamos volver
con este programa y que la escuela participe.